Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del libro Heidegger, lector de Aristóteles, en torno al origen de su interpretación fenomenológica. Bueno, me honra presentar esta mesa en donde participan los siguientes profesores: el profesor Alejandro Vigo, la profesora Carmen Segura, el profesor Francisco González, asimismo el profesor Jorge Luis Quintana, y nos acompañan, por supuesto, también los coordinadores del libro, el profesor Jan Orejarena y el profesor Ángel Cholocotzi. Antes de comenzar y darles la palabra, me gustaría hacer primero una brevísima semblanza de cada uno de los profesores que nos acompañan, comenzando, bueno, con el profesor Alejandro Vigo, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg, ha sido becario de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, así como del DAD en Alemania y de la Alexander von Humboldt Stiftung, igualmente en Alemania. Ha publicado diversos artículos en Filosofía por la Universidad de Platón, Aristóteles, Kant, Husserl, Heidegger, así como sobre diversos temas de filosofía teórica y filosofía práctica en revistas especializadas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y es profesor de la Universidad de los Andes en Chile. Eh, También quisiera presentar al profesor Francisco González, quien en 2021 publicó en la revista Cronos una revisión titulada Übungen über Aristóteles de Anima, Sommersemester, 1921, donde, bueno, se trata de los ejercicios de Heidegger a partir de los apuntes de Helene Weiss y contrastados con los de Oscar Becker, publicados en 2007. La edición del profesor González se basa en el legado de Helene Weiss, contenido en la biblioteca de la Universidad de Stanford. Esta versión precisamente fue traducida al español y publicada por los coordinadores en el presente texto. También quisiera presentar a la profesora Carmen Segura, quien es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra y becaria por la Alexander von Humboldt Stiftung, y actualmente es profesora titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera investigativa ha realizado diversas estancias de investigación y como resultado de sus investigaciones ha realizado diversas publicaciones. Entre ellas destaca, o una de las más recientes, asimilación, destrucción y apropiación de algunos conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica. Asimismo, otro de los participantes con los que contamos ahora mismo es el profesor Jorge Luis Quintana, quien es filósofo por la Universidad de Cartagena, maestro en filosofía y doctor en filosofía contemporánea por la UAP. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos, miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua. Entre sus publicaciones más recientes encontramos la repetición fenomenológica de ánima, alma, vida fáctica y movimiento en Aristóteles y la fenomenología del siglo XX, estudios en torno a la presencia de Aristóteles en la obra de Heidegger y Husserl. Por último, voy a hacer también una breve semblanza de los coordinadores del libro. Eh, el profesor Jan Orejarena Torres, quien es doctor en Filosofía Contemporánea por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Su labor académica se encuentra centrada en el pensamiento de Heidegger, el de Aristóteles, en la fenomenología y la hermenéutica como propuestas metódicas de la filosofía. Bueno, y también, por supuesto, es profesor investigador de tiempo completo del Colegio de Filosofía y del Posgrado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Y finalmente, el profesor Ángel Cholocotzi es doctor en filosofía por la Albert Ludwigs Universität de Freiburg, Alemania. Ha sido becario del KAD, del DAD, de la Humboldt Stiftung
y del Awardman Grant. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México y participa en múltiples comités científicos como el Heidegger Jahrbuch y fue presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos de 2013 a 2015. Ahora mismo le cedo la palabra a los coordinadores, profesor Jan Orejarena y el profesor Ángel Cholocot. Bueno, buenos días, buenas tardes y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. También buenos días, buenas tardes y a todas las personas que hacen parte de esta mesa de presentación del libro. Me siento muy contento y muy honrado de que hoy se pueda llevar a cabo esta presentación con tan insignes invitados. Yo ayer veía el cartel y un poco así como con nervios me decía a mí mismo, el problema de una presentación de estas es que la alineación, los participantes tienen el nivel del Brasil del 70. Entonces, es un, un- una presentación que para mí eh, siempre me resulta algo complejo de manejar, pero pues espero hacerlo de la mejor manera. Y bueno, el propósito entonces, como es bien sabido, es presentar este libro, Heidegger, lector de Aristóteles, en torno al origen de su interpretación fenomenológica, que se publicó a finales del año pasado en la editorial SB, con sede en Argentina, en una coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a partir de la colección Phenomenon y Hermeneuin, que dirige el doctor Ángel Xilocotzi. Este libro principalmente remite a un seminario que se tituló Seminario de Estudios Avanzados en Fenomenología y Hermenéutica, realizado en el otoño del año 2021, en conmemoración al centenario de unos seminarios que Heidegger dictó en la Universidad de Friburgo en el año 1921 y que fueron los primeros seminarios que Heidegger dedicó al pensamiento de Aristóteles. Como bien indicaba en su presentación la doctora Viridiana Pérez al presentar la semblanza del profesor Francisco González, este, estos seminarios, tal como fueron aquí publicados a través de los apuntes de Helene Weiss, en contraste con los ya publicados de Oscar Becker, fueron editados por el profesor Francisco González y publicados en la revista Cronos. Y en ese sentido, la base uno de los principios, uno de los fundamentos de esta publicación tiene que ver con su excelente trabajo de edición que nos revela un documento de gran valor filosófico. No obstante, también hay otros puntos que pueden ser planteados como eh, aspectos que contribuyeron a la historia de este texto, y otro de ellos, me parece a mí, es el volumen que se publicó en 2022 en la editorial Biblos, que se llama Aristóteles y la fenomenología del siglo XX, estudios en torno a la presencia de Aristóteles en la obra de Heidegger y de Husserl, y que tiene su punto de partida en un congreso que se realizó en el año 2016. El tiempo pasa bastante rápido, ya van a ser casi 10 años
de ese seminario, de ese congreso, y ese congreso se realizó para celebrar el 2400 aniversario del nacimiento de Aristóteles, los 2400 años del nacimiento de Aristóteles, y en el cual se organizó un congreso. Ahí el conferencista central fue el doctor Alejandro Vigo, y en el que tuvimos la participación de muchísimas personas dedicadas tanto al mundo aristotélico como al trabajo propiamente fenomenológico, tanto heideggeriano y husserliano, y en el cual creo yo quedó para mí en el aire la necesidad de concretar lo que ahí se había iniciado con la realización de un trabajo mucho más específico en torno a la manera en cómo Heidegger lee a Aristóteles en estos textos o en estas lecciones que se realizaron durante la década del 20 y que son, en definitiva, propiamente como tal, el tratamiento fenomenológico que Heidegger hace de Aristóteles. Entonces, este es un libro compuesto por 5 sesiones. Tiene una parte de documentación en la cual se integra la traducción de la edición del profesor Francisco González. Se realiza una presentación por parte del profesor Alejandro Vigo, y luego se realiza una serie de comentarios respecto a el origen del pensamiento de Heidegger en su lectura de Aristóteles. En concreto, ahí participan los profesores Ángel Chiocozzi, Carmen Segura y Ramón Rodríguez. Luego se realiza un comentario respecto a este seminario concreto de Ánima, en el cual participan los profesores Diego de Brasi, Mark Schiffman y Eric Rafael Jiménez, y en una cuarta parte que se titula Temas y problemas filosóficos de las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, contribuyen Jorge Luis Quintana y el profesor Francisco González. Una última parte que se titula Las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles y la literatura especializada está a cargo de un servidor realizando una lectura respecto de un trabajo que creo yo puede ser considerado como el punto germinal de toda esta discusión y de toda esta tradición respecto a Heidegger y Aristóteles, que es el texto del querido e inolvidable Franco Volpi, Heidegger y Aristóteles, publicado en 1984 en la editorial Daphne. Quiero decir una palabra para cerrar esta primera contribución, esta primera contribución, y que tiene que ver con un valor intrínseco que está presente en los textos mismos de esta obra. Yo conozco muy bien una lectura una crítica, creo yo que se puede llamar como una crítica al estado del arte de la cuestión, que realizó el profesor Alejandro Vigo en la década pasada, en un texto sobre Heidegger y Lotze. Ahí un tanto el profesor Alejandro Vigo señaló muy pertinentemente el hecho de que, como es natural en estos casos, una lectura de estos trabajos de Heidegger sobre Aristóteles pueden dar lugar a un tipo de interpretación que a veces tienden a la exageración o incluso a
la falta de soporte textual, por no decir que al mero calco o incluso al liso y burdo plagio. Pero en ese sentido, y conociendo esa crítica tan interesante, creo que eso fue uno de los motivos impulsores para que también este trabajo o estos dos trabajos que he mencionado hoy tuvieran un tipo de dirección que fuera capaz de juntar críticamente, tanto por decirlo así, a especialistas en el pensamiento de Aristóteles, que fueran capaces de observar con rigor lo que hace Heidegger, como asimismo un conjunto de especialistas en el pensamiento de Heidegger que fueran capaces de enfocar la cuestión de una manera rigurosa y de una manera fundamentada a partir del trabajo textual y del trabajo de documentación. Yo creo y me siento orgulloso de ello, que uno de los posibles valores más importantes de este trabajo es que logra dar cuenta de una buena manera de un balance equilibrado entre estos dos aspectos. Y en este sentido, uno encuentra pasajes en esta obra bastante emocionantes de leer, en donde se observa una gran sensibilidad a la hora de leer lo que Heidegger interpretó de Aristóteles, y hay aproximaciones verdaderamente conmovedoras en el sentido en que son capaces de dar en el clavo de manera justa y correcta con un tema que no es fácil de interpretar y que tiene que ver con cómo aproximarse o cómo leer un trabajo en ciernes que Heidegger llevó a cabo y que sin duda se mueve bajo un terreno resbaladizo de ser apuntes fragmentarios, no es una obra todavía concretizada, y en el que se ven algunos puntos de su genialidad didáctica como profesor, y en los cuales también se ve también algunos problemas de interpretación que él tiene en este sentido. Me gusta pensar que este libro, en tanto que combina muy bien estos dos tipos de aproximación, tanto la heideggeriana rigurosa como la aristotélica enfocada en una manera sensible de interpretar al pensamiento de Heidegger, me gusta pensar que al combinar estas dos aproximaciones se ha creado un libro con un se ha creado un libro con un paisaje colorido y variado, pero que sin duda servirá para cada vez ir reflexionando de manera más fina y detallada respecto a los interesantísimos aportes que están presentes en el encuentro entre Heidegger y Aristóteles. Eso quisiera plantearlo como primera observación. Muchas gracias, Jan, doctor Jan Orejarena. Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer a él, a Jan, por toda esta iniciativa, por todo este trabajo que efectivamente ya desde hace pues 10 años, desde ese casi 10 años, desde ese congreso de 2016, ha estado impulsando este trabajo y estas investigaciones que, como acaba de señalar, tienen una característica y es precisamente tomarse en serio la lectura que hace Heidegger de Aristóteles, ¿no? Porque efectivamente eso lo podemos constatar en varias lecturas, en varias interpretaciones, pues pareciera que da para todo, ¿no? Y que entonces ya se saca de ahí todo y se hacen interpretaciones en muchas ocasiones muy laxas, ¿no? Y yo creo que lo que ha ocurrido, como señaló Jan, con estas publicaciones, la que se publicó en Biblos hace pocos años y esta en la editorial SB,
del año pasado, tienen efectivamente esa característica, tomarnos en serio lo que Heidegger señala sobre Aristóteles. Y después de que se publicó el libro, yo revisé el volumen 91, que también es de reciente publicación, de la Gesamtausgabe, de las obras completas o integrales de Heidegger, y en ese volumen se incluye una discusión en torno a una conferencia que dio Heidegger en 1955 en Francia, ¿no? En Cerisy-la-Salle, Basis das die Philosophie, ¿no? Y sabemos, se mantenía inédita toda esa discusión hasta que apareció en el volumen 91. Y hay, en esa discusión, donde está Deleuze, donde está Ricoeur, donde está Marías, donde hay otros jóvenes filósofos en ese momento, en esas discusiones, pues claro, se habla de todo, ¿no? Se habla de Kant y se habla de la cuestión metódica y se habla de la fenomenología y se habla de Marx, pero también se habla de Aristóteles en algún momento. Y Heidegger señala ahí que si se puede hablar de un padre, de su pensar, él lo señala ahí en la página 432, si se puede hablar de un padre, ¿no? Dice, Vater, de dieses Denkens, de este pensar, ese es Aristóteles, ¿no? Es Aristóteles. Entonces, en todas estas, si eso lo hubiera dicho Heidegger, o lo hubiéramos encontrado antes, nos hubiera ahorrado muchas interpretaciones, ¿no? Pero ahí claramente dice, el padre de mi pensar es Aristóteles, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que tomarnos en serio, si efectivamente es así ese señalamiento. Y no solo porque lo diga Heidegger, porque finalmente también hay que cuestionar esas autointerpretaciones, ¿no? Pero precisamente esa ha sido la idea de esta publicación y de la previa, darle seguimiento a ello y darle seguimiento también honrando a nuestro querido amigo Franco Volpi, ¿no? Que como sabemos hay algunos pensadores que pues de alguna manera detectan algo y proponen alguna línea de investigación, alguna línea para seguir pensando. Y yo creo que eso hizo Volpi, ¿no? A mí me parece que von Hermann, Volpi, Klaus Held han hecho eso, ¿no? Es decir, cuando no había material, cuando no había obra, ¿no? Se atrevieron a proponer ciertos caminos interpretativos, ¿no? Y lo que ha hecho la obra ya publicada, pues es constatar en gran parte eso que se señaló hace algunas décadas, ¿no? Y a mí me parece que el caso de Volpi fue así, ¿no? Cuando en varias entrevistas, en alguna que le hice en algún momento, que citamos ahí, y dicen, no, pues eso es una locura, ¿no? O sea, usted está loco, ¿cómo Heidegger va a ser pensado o ligado a Aristóteles, ¿no? Si es el pensador más radical del siglo XX, ¿cómo va a ser, digamos, etiquetado como un aristotélico o algo así, ¿no? Max Müller y todos los exalumnos de Heidegger cuestionaron eso y Volpi se mantuvo, ¿no? Volpi se mantuvo y dijo, yo creo que por ahí hay algo, ¿no? Yo creo que por ahí hay algo y con el material que tuvo, pues dejó algunas guías, ¿no? Porque sabemos los volúmenes importantes, digamos, que tienen todo el material, pues se publica mucho tiempo después, ¿no? El volumen 62 y todo lo que ha seguido. Y de manera especial, pues lo que se ha descubierto desde 2007 y gracias también al profesor Francisco González, la publicación en 2021 de los apuntes de Helene Weiss, ¿no? Entonces, con los apuntes de Oscar Becker y de Helene Weiss, tenemos entonces ahora ya este material de, pues quizás o presumiblemente, los primeros acercamientos de Heidegger a Aristóteles en 1921, ¿no? Y que efectivamente constituyen una guía, ¿no? Que confirman pues gran parte de lo que Volpi señaló y lo que podemos ir ahora pues ya constatando en
la documentación posterior, ¿no? Entonces, yo creo que eso confirma muchas cuestiones, fortalece algunas líneas de investigación, este camino inicial que Heidegger está buscando en torno a la fenomenología hermenéutica de la vida fáctica en las primeras lecciones y cómo lleva a cabo esa reinterpretación de un ámbito categorial, pero desde esta perspectiva hermenéutica, y para eso entonces, evidentemente, Aristóteles le abre ese camino. Con eso podemos ya también constatar el camino posterior hasta Ser y Tiempo y toda la obra posterior. Pero bueno, pues yo solamente quería señalar eso, agradecer a todos los que participaron, de manera especial a Jan por todo este esfuerzo que se ha hecho en los últimos años y a todos nuestros colegas, nuestras colegas que han apoyado en esta obra, ¿no? Pues sin más preámbulo, les damos la palabra. Adelante, no sé, profesor Alejandro Vigo, si usted quiera comenzar. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque mi participación en este libro es muy modesta, pero lo primero que quiero es agradecer, eh, bueno, la participación en el libro, la invitación. Me había tocado hacer la presentación de la magnífica edición de Francisco González en la revista Cronos, y bueno, me han llamado a participar en este libro en la misma calidad, o sea, presentando, pero de una manera muy programática, muy somera, lo que aparece en estos textos. Y es para mí un gran gusto haber podido contribuir muy modestamente. Soy el que más modestamente ha contribuido en este caso y en casi todos los casos, pero en este caso en particular. Y hay artículos extraordinarios, además de la muy buena traducción del trabajo magnífico que hizo Francisco. eh, Tenemos ahora a disposición en español esos textos, bien traducidos, bien anotados, y una cantidad de estudios muy interesantes, incluido uno de Francisco, al que me voy a referir brevemente. eh, eh, que yo creo que en castellano no había nada así, no ya sobre el seminario sobre el de Ánima, sino en general sobre Heidegger y Aristóteles. Porque lo que hay es una especie de inundación de artículos dispersos. Muchos de ellos, a eso aludió, perdón por mi mal carácter siempre, ya aludió, totalmente repetitivos en muchos casos, a veces hasta el punto de llegar a la repetición servil, cuando no directamente a la copia. Y hacía falta también poner esto en línea, buscar algún tipo de síntesis del estado de la cuestión, eh, dar lugar a investigadores de la generación joven, pero que trabajan de verdad los textos, y no repitiendo simplemente, como son Jan o como es Jorge Luis Quintana Montes. Me parece a mí que es un gran aporte, digno de todo encomio, y yo estoy muy feliz de haber podido contribuir con un mínimo aporte, con un mínimo grano de arena a este gran eh, suceso, porque yo creo que va a tener muy buena difusión este texto, y además la presencia del texto mismo de Heidegger y de contribuciones de Carmen Segura, Ramón Rodríguez, Francisco González. Bueno, esto garantiza que este es un libro de referencia, ¿no es cierto? Así que lo primero es eso, agradecerles esta posibilidad, también felicitarlos muy calurosamente por la tarea que han hecho, animarlos a continuar, no sé si con Aristóteles, porque también es cierto que estos caminos, digamos, se tienen que bifurcar en algún momento, ¿no es cierto? Para mí esto ya se ha bifurcado hace mucho tiempo, pero sigo siendo un espectador de lo que ocurre en torno a esto, ¿no? Respecto de la situación en que nos pone, desde el punto de vista de la interpretación de Heidegger, las notas que tenemos ahora sobre el seminario sobre el de Ánima, yo tengo, digamos así, sentimientos mezclados sobre eso, porque es un texto que al mismo tiempo que da indicaciones muy valiosas de la ruta de Heidegger, también muchas de esas indicaciones son más bien de tipo negativo, a mi juicio, y no de tipo positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Son indicaciones que nos muestran cómo Heidegger está testeando unos caminos que no siempre después continúan, que no siempre después siguen, ¿no? Este es un punto que a mí me parece bastante importante en el caso del seminario del de Ánima, y que es el punto, yo lo mencionaba en mi presentación, pero ahora Francisco ha hecho un paper sobre esto, en este estudio, dando sus razones de por qué él piensa que esto es una oportunidad perdida, ¿no es cierto? Bueno, me parece muy importante tener este hecho negativo. Este seminario del 21 es algo que no deja huella, por ejemplo, en el informe NATO, ¿no? Que es la síntesis que hace Heidegger cuando presenta esto, su interpretación de Aristóteles,
Y el seminario sobre el de ánima no deja huella, porque el de ánima no aparece allí, jugando un papel importante. Sí, en cambio, por ejemplo, la física. Sí, en cambio, la metafísica, ¿no es cierto? Bueno, yo aquí tengo una serie de sospechas, algunas coinciden con las certezas que tiene Francisco, otras van por otro lado, pero quisiera hacer solamente dos observaciones, muy escuetas. A mí me interesó siempre, en el abordaje de estos textos, la pregunta de qué papel juega Aristóteles dentro del proyecto filosófico que Heidegger tiene en ese momento. No creo yo en ningún caso que se pueda leer esto como algo así como una ocupación diletante con Aristóteles, al margen de un norte filosófico que Heidegger tiene marcado en estos años. Eh, Tampoco es una recepción pasiva de Aristóteles. Es una recepción que incluso fuerza las cosas para obtener rédito con vistas a el norte o a avanzar hacia el norte que Heidegger tiene en vista en estos años. Esto es trivial, pero no puede perderse de vista. Segundo, en ese norte que Heidegger tiene en vista, lo que tenemos es la formulación de un proyecto de qué ha de ser una filosofía que pueda acreditarse legítimamente como pensamiento crítico en la época en que Heidegger escribe. Y eso es un intento de fundar fenomenológicamente la filosofía. Y dentro de ese intento de fundar fenomenológicamente de la filosofía, hay que preguntarse ahora por el lugar a partir del cual, el contexto fenoménico a partir del cual la filosofía fenomenológica, la ontología fenomenológica, ha de abrevar sus conceptos fundamentales. En particular, al hacer justicia al ente que, además de ser el ente que hace ontología, es el ente al cual la ontología debe dirigirle primero la pregunta ontológica, el ente que somos nosotros. Bueno, hay un pasaje, me permito referir a un pasaje de la lección sobre la experiencia de la vida religiosa, volumen 60, ¿no es cierto? La fenomenología de la vida religiosa, que a mi juicio es clave para esta cuestión, porque ahí Heidegger discute con las filosofías de la vida de la época. Y menciona, entre otras, el actual platonismo, así le llama, Spengler, la filosofía de la vida de Dilthey y a Simmel. Entonces, en el curso sobre el de ánima, hay dos ejes polémicos, a mi modo de ver. Uno es la interpretación logicista de Aristóteles. Es decir, gran parte de lo que se hace aquí es mostrar que Aristóteles no puede ser, el acceso a Aristóteles no puede ser a partir de la teoría, entre comillas, tendencialmente logicista de Metafísica 7 sobre la sustancia, sino que hay que partir más bien del de ánima porque hay un reconocimiento del nexo, digamos así, básico entre el conocimiento y la vida. Sin embargo, al mismo tiempo que Heidegger elabora eso, y elabora también su interpretación de la concepción ilemórfica, que no es una concepción logicista, sino más bien marcada por esta inflexión biológica, al mismo tiempo que ahí logra ver por primera vez quizá lo que después dice en el tomo 24, de que la filosofía clásica, la metafísica, pensó el ser desde el Herstellen. Eso es algo que aparece también en este seminario, por lo menos tocado al pasar, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que eso ocurre, Heidegger evidentemente concluye aquí también que ese no es el acceso que él necesita para la elaboración de las categorías de la vida fáctica. Y que en realidad, si hay que buscar en Aristóteles esto, no hay que buscarlo en el lugar que uno esperaría, que sería el de ánimo. Esto después se puede ver como una oportunidad perdida. Yo creo que Francisco tiene razón si uno lo evalúa desde la recuperación del fenómeno del problema de la vida en la lección del tomo 29.3, que es donde creo que Francisco dice, bueno, si esto hubiera contactado con lo primero entonces se ve como una oportunidad perdida, porque claro, pero no hay que olvidar que la lección del 29.30, al mismo tiempo, mucha gente diagnostica ahí la crisis del planteo trascendental de Heidegger, ¿no? Cuando aparece el fenómeno de la vida, nuevamente, el viviente, el animal, pero además la naturaleza, alguna referencia a la crítica del juicio, todo eso que se escapa al planteo trascendental como venía siendo ejecutado hasta allí, hubiera dado la oportunidad para releer el de ánima también en esa clave, y eso, sin embargo, no ocurre en esa manera, y en eso creo que, si no coincido con Francisco, estamos prácticamente en la misma línea de interpretación. Pero tan cierto como eso es que esta no podía ser la vía en el año 21 hasta el 28, hasta Ser y Tiempo, hasta el 27, porque la confusión, digamos así, el intento por obtener un repertorio de las categorías de la vida fáctica, con cualquier forma de vitalismo y de biologismo,
para Heidegger es un eje polémico que tiene que quedar desactivado claramente desde el comienzo. De esto da testimonio la lección sobre la fenomenología de la vida religiosa. Recuerden que además ese es el lugar donde Heidegger dice que la peculiaridad ontológica del ente que somos nosotros es tal que un buen examen fenomenológico decente, cito, haría saltar por los aires todo el repertorio categorial de la ontología tradicional. Entonces yo creo que en ese campo de fuerza, de sí y no, es donde hay que situar la lectura de estas notas que son muy, muy provechosas si uno las pone bajo ciertas preguntas, porque por sí solas no van a decir absolutamente nada. Y bueno, esta es mi modestísima contribución a este encantador panel, donde me reencuentro además con Francisco, con Carmen y con unos queridísimos y admirados amigos. Muchas gracias, profesor Alejandro Vigo. Le cedemos la palabra al profesor Francisco González, por favor. Ok, gracias. Y es un placer estar aquí con todos, aunque virtualmente. Quiero decir que primero que me parece un magnífico libro y no porque yo aparezca en él. Pero muchas gracias a Jean, al profesor Sholokosi por un trabajo tan valioso, me parece, tan importante como este libro. Evidentemente para mí el seminario del 21 sobre De Anima es de una importancia muy grande y por eso dediqué tanto tiempo en descifrar los apuntos de Helen Weiss. Cuando encontré los manuscritos por primera vez, aunque no los podía leer muy bien al principio, me di cuenta inmediatamente de la importancia de este seminario. Y quiero comentar un poco sobre esa importancia como yo la veo. Primero es, como ya se ha dicho, es el comienzo de esa lectura y apropiación de Aristóteles por parte de Heidegger que durará hasta los años 50, por 3 décadas. Aunque en el caso de, como sabemos, de otros filósofos como Kant, a quien Heidegger se dedica al fin de los años 20, Nietzsche a quien se dedica en los años 30, con otros filósofos tiene sus periodos donde se concentra sobre esos filósofos. Con Aristóteles es siempre, no solamente los años 20, los años 30 también. Después de la guerra, cuando no lo puede enseñar por un tiempo, como sabemos, cuando comienza a enseñar otra vez, el primer seminario que da es sobre la física de Aristóteles, así que es constante. Y antes del 21, antes del seminario sobre De Anima, no hay ni una evidencia de un gran interés de Heidegger por Aristóteles. Ninguna. Ah, y eso es lo que es sorprendente. Hay esa historia que el viejo Heidegger gustaba mucho de contar sobre el libro de Brentano que recibió en el año 7 cuando era joven y que ese libro determinó su camino y su pensamiento sobre el ser. Pero como yo he intentado mostrar en otro lugar, que no ha sido publicado todavía, pero también como Jean y el profesor Sholokosi han demostrado muy bien también en un artículo en otro volumen que leí hace poco, esa historia del libro de Brentano es un poco un mito del viejo Heidegger. No hay ninguna evidencia que el libro, no negar que recibió el libro en el año 7, pero no hay ninguna evidencia que tuvo la importancia para él en sus años de estudiante, en sus años a comienzo, cuando comenzaba a enseñar, no hay ninguna evidencia que ese libro tuvo la gran importancia que él dice después que tuvo. Así que, como estudiante no vemos Heidegger tomando cursos sobre Aristóteles. Como enseñante nos da cursos sobre Aristóteles. Hay un curso que dio creo que en el año 15, pero un curso que dio con Krebs sobre los trabajos lógicos de Aristóteles. Pero no se sabe el contenido del curso ni la contribución de Heidegger, pero eso es todo. Así que en ese sentido el curso del 21 debe dar un comienzo. Y lo que es sorprendente es que si vemos antes del 21
como dije, casi ninguna evidencia de un gran interés por Aristóteles, y da el curso del 21 sobre De Anima. Y un año después, o menos de un año después, su proyecto principal es un libro sobre Aristóteles. Es un cambio, así cambio de camino que me parece sorprendente. Y así que algo ocurrió en ese curso, en ese seminario sobre De Anima, el 21, que cambió la dirección del pensamiento de Heidegger. Y diré también que no se sabe, y yo no he podido determinar, por qué Heidegger decidió de enseñar este seminario sobre De Anima en el 21. Y algunos otros, como Theodor Kissel en su libro, también Dimitrios Ifantis en su libro sobre Heidegger Aristóteles, han sugerido que no había ninguna motivación filosófica para enseñar el seminario sobre De Anima, que alguien tenía que enseñar un seminario sobre Aristóteles, se tocó a Heidegger y lo hizo. Y si es así, me parece a mí que algo le pasó durante el seminario. Ese seminario, la lectura de Anima en el seminario fue como un relámpago para Heidegger, que, que le abrió los ojos a Aristóteles y a lo que Aristóteles podía contribuir al proyecto de Heidegger mismo. ¿Y qué era el proyecto de Heidegger en este tiempo? En los cursos antes del 21, el proyecto de Heidegger es elaborar una ciencia radical de la vida, una ciencia preteorética, una ciencia que pueda comprender e interpretar la vida sin objetivarla, sin desvivificarla. Era eso el proyecto de Heidegger. Y lo que parece a mí es cuando dio este curso sobre De Anima, se enteró que ya esto lo estaba haciendo Aristóteles, que lo que Heidegger estaba buscando ya estaba ahí en Aristóteles. Y me parece que por esa razón fue que se dedicó tan completamente a la lectura de Aristóteles y, y, y decidió inmediatamente, casi inmediatamente, de escribir un libro sobre Aristóteles, que sería su intención hasta el año 24 por lo menos, o el 25, y que también fue el comienzo de ¿cuántos son? Creo que, como les he contado, como siete seminarios exclusivamente sobre Aristóteles durante los años 20, hasta ser el tiempo. Así que me parece que este seminario fue en este sentido de una inmensa importancia, porque fue ahí que vio lo que Aristóteles podía contribuir a su propio proyecto de establecer, de elaborar una ciencia de la vida y eventualmente una ciencia, una ontología del ser humano. Y entonces tenemos esa importancia. Pero también otra importancia que tiene el seminario, como el profesor Vigo acaba de mencionar, es también, es un comienzo, pero también es un comienzo donde ah, ah, encontramos ideas, proyectos en un sentido, caminos que Heidegger después dejaría por atrás. Principalmente, como ha mencionado el profesor Vigo, como yo intento de mostrar en mi artículo, fue esa idea de una ontología de la vida, que es lo que Heidegger estaba buscando, lo que encontró en el De Anima de Aristóteles, y que ya cuando se llega al proyecto para el libro sobre Aristóteles, el informe Nator, como ya mencionó el profesor Vigo, el de Anima, no solo el texto de Anima, pero el proyecto de una ontología de la vida, no del ser humano, pero de la vida, desaparece también. Y, y se ve muy claramente en el informe Nator que el proyecto de Heidegger ahora es otra vez una ontología del ser humano. Todavía usa la palabra vida en el informe Nator, pero es claro que entiende vida como vida humana o el ser humano.
y a ese punto. Así que tenemos, cuando leemos el seminario sobre De Anima, podemos ver lo que otro camino que hubiera podido tomar Heidegger, que no tomó. Es una importancia también que tiene, me parece. Y que nos deja cuestionar el camino que fue el camino que empezó o con el informe Nathorp y después con el Ser y Tiempo. Podemos ver en el De Anima, bueno, no tenía que haber cogido ese camino. Había otro camino que era posible, por lo menos era posible. Y podemos usar ese otro camino posible para cuestionar y hacer preguntas sobre el camino que llegó hasta Ser y Tiempo y lo que podía ser las limitaciones de ese camino. Otra cosa que quería mencionar también, que no está en mi artículo, es más algo en que estoy trabajando más recientemente, un artículo que acabo de escribir. Otra cosa que, ah, que representa en el seminario sobre De Anima en este caso, una otra lectura de Aristóteles en comparación con la lectura de Aristóteles que empieza con el informe Nathorp y después, es que esa tesis que encontramos por la primera vez en el informe Nathorp, una tesis ya mencionada por el profesor Vigo, es una tesis que encontramos por la primera vez en el informe Nathorp que domina toda la lectura de Aristóteles por parte de Heidegger hasta los años 50, hasta el último seminario. Es la tesis que el ser para Aristóteles es ser producido. Sein ist hergestellt sein. Que Aristóteles entiende el ser desde la perspectiva de la producción. Esa tesis está muy fuerte en el informe Nathorp y se encuentra en todos los seminarios después del informe Nathorp. Y yo diría también que tiene una gran importancia el, el, ah, el- por Ser y Tiempo y la manera en que el análisis de Dasein del ser humano en Ser y Tiempo se concentra sobre el mundo de la producción. Ah, y, pero en el seminario sobre De Anima del 21 no hay ni una indicación, ni una evidencia de esa tesis. Y una cosa que yo he intentado demostrar es que, en efectivo, esa tesis aparece por la primera vez en el informe Nathorp del 22. No está en el seminario sobre De Anima, no está en el curso del 21-22, el primer curso sobre de fenomenologische interpretación en Aristóteles, no está en el curso del verano del 22 sobre la ontología, la lógica en la metafísica y la física de Aristóteles. Aparece por la primera vez en el informe Nathorp. ¿Por qué aparece? ¿A qué se debe esa tesis? Es una cuestión difícil a que no tengo una respuesta a este momento. Pero si leemos el seminario sobre De Anima, encontramos ahí una lectura de Aristóteles que no está todavía dominada por esa tesis. ¿Y, y qué es el resultado? Bueno, por ejemplo, encontramos una interpretación de los términos claves de Aristóteles, energeia, entelequia, dunamis, que no están condicionados, una interpretación, una traducción de esos términos que no está dominada por la tesis de la producción. Si se puede recordar que en el seminario del 21 traduce energía, entelequia en términos de acción. Una acción que posee su propio fin, algo así. Y esa idea de energía, entelequia como acción desaparece después de la tesis de la producción. Entonces, energía entendida, entelequia entendido como lo que está completo, lo que ya se ha producido, lo que está completo, lo que está firme, lo que está constante. Pero eso es una interpretación que no se encuentra en el seminario del 21. Así que ese otro,
otra cosa que encontramos en el seminario que nos muestra otra posible lectura de Aristóteles, otro posible camino que no se toma después, empezando con el informe Nathorp. Así que en todos estos sentidos podemos ver la importancia de este seminario, la importancia del seminario como un comienzo de este diálogo intenso entre Aristóteles y Heidegger, que durará por décadas, pero también un comienzo que, en donde se puede encontrar algunas posibilidades que no son tomadas, apreciadas después en la lectura que hace Heidegger de Aristóteles. Así que creo que paro ahí por ahora y doy la palabra siguiente. Muchas gracias, profesor Francisco González. Ahora le cedo la palabra a la profesora Carmen Segura. Muchas gracias y buenas tardes de nuevo a todos. Quiero comenzar manifestando el gusto que siento al estar reunida con viejos amigos y con personas no conocidas, pero que están haciendo un trabajo excelente sobre Heidegger y su relación con Aristóteles. Para mí fue una alegría y un orgullo poder participar en la publicación de este libro, que desde luego me parece, como ya se ha subrayado en todas las intervenciones, un grandísimo acierto. Y felicito a Francisco González por la traducción del texto de las notas de Ellen Weiss acerca del de ánima de Aristóteles, el curso que dio Heidegger sobre el de ánima. Mi intervención también va a ser breve y va a tener que ver con el contenido de mi aportación a este magnífico libro, Mejorando lo presente, y también con algo que ya ha sido mencionado, que es el papel fundamental que Aristóteles desempeña en todo el recorrido intelectual de Heidegger, desde los primeros años 20 hasta el final de su camino. Yo creo que ciertamente el informe Nathorp constituye un punto de arranque definitivo, muchas cuestiones en línea también con lo que ha dicho Francisco, ¿no? El punto de arranque definitivo en germen, digamos, de lo que luego será Ser y Tiempo, aunque ya Heidegger estaba trabajando antes sobre Aristóteles, véase su seminario acerca del alma, ¿no? A mí me parece interesante, yo escribí un libro hace muchos años sobre el informe Nathorp. Me parece que sin duda que la aportación que hace Aristóteles al proyecto heideggeriano es determinante como se ve en Ser y Tiempo, pero ciertamente es un hecho que la compañía que Aristóteles brinda a Heidegger es una compañía que dura prácticamente a lo largo de todo su camino, ¿no? Y que no siempre los textos de referencia son los mismos. Quiero decir, Aristóteles es determinante con la ética Nicómaco. Es determinante con determinados pasajes de la metafísica. Pero en el informe Nathorp y después en Ser y Tiempo, ya lo dijo Franco Volpi, lo fundamental es la presencia de la ética Nicómaco, lo que Aristóteles permite ver, aunque Heidegger, como decía Franco Volpi, lo ontologizara, lo que Heidegger le permite ver lo que Aristóteles le permite ver a Heidegger, las posibilidades que se abren de una ontología de la vida humana. Pero si es verdad que Heidegger experimenta una transformación que repiensa Ser y Tiempo tras su publicación, que hay una que después la importancia de la analítica de
el Dasein, la importancia, la centralidad del Dasein desaparece, lo cual no quiere decir ni mucho menos que desaparezca la compañía intelectual de Aristóteles en los años, a finales de los años 20 y en los años 30. Recordemos la monografía de 1939, Von Wesen, un Begriff der Physis, que es un texto absolutamente fundamental. Eh, Aristóteles se muestra como un referente fundamental de Heidegger. Ese texto a mí me ha dado mucho que pensar y me sigue dando mucho que pensar. Creo que no es fácil entender bien lo que ahí Heidegger está haciendo, aunque me parece que lo que ahí Heidegger está haciendo tiene que ver con un proyecto que comienza en los primeros años 20 y que se mantiene hasta el final de su camino, que es lo que justifica el título que yo le puse a mi pequeña contribución. Título plagiado de Mein Weg in die Phänomenologie, que dice que la fenomenología es es una permanente posibilidad del pensar. Lo que yo sostengo en mi texto es que efectivamente la fenomenología es un cómo que Heidegger no abandona nunca, que ese cómo no solamente es husserliano, sino que también es aristotélico, y que Heidegger lee a Aristóteles no olvidando aquello que él sabe muy bien, que es que el tema de la fenomenología, el asunto de la fenomenología, lo que la fenomenología piensa es el aparecer de lo que aparece. Ese es el asunto de la fenomenología. El aparecer de lo que pensar el aparecer de lo que aparece es pensar la verdad. La verdad entendida como aletheia, es decir, como desocultamiento, como dice Heidegger también en el texto de 1939, como llegada a la presencia. Esto vuelve a empalmar con Volpi y con su Aristóteles, con su creo que fue la tesis sobre Aristóteles, donde también estudia el tema de Brentano y los sentidos del ser, y se plantea la cuestión de cuál es el sentido del ser prioritario, ¿no? Pues ya sabemos que no la usía y ya sabemos que sí, la verdad como aletheia, ¿no? De tal manera que, a mi juicio, hasta donde yo alcanzo, un planteamiento fenomenológico es un planteamiento aletheológico y no son dos cosas diferentes. Hay que, por supuesto, matizar cosas que yo estoy diciendo ahora con pinceladas muy gruesas, pero me parece que la vinculación es muy clara. En este sentido, pues no podemos más que recordar la importancia que tiene para Heidegger el capítulo 10 del libro 9 de la metafísica, que resulta que es absolutamente determinante, ¿no? Bien, parece claro que para Heidegger el sentido prioritario del ser es el ser como lo verdadero, y en esa línea hace en el curso de 1939 una exposición y una interpretación de la noción aristotélica de Morphée verdaderamente sorprendente. Y en vinculación con eso aparecen también nociones absolutamente centrales en Aristóteles, como son las de dinamis y energeia. Y aparece un tratamiento de la energeia vinculada al movimiento, es decir, a la kínesis, a la energeia teles, que es igualmente relevante. En fin, hasta donde yo alcanzo, me parece que la interpretación que hace Aristóteles de determinados tratados, que hace Heidegger de determinados textos de Aristóteles, donde el enfoque es, podríamos decir, teórico, para distinguirlo del enfoque práctico de Ética Nicómaco, es absolutamente fundamental. Y como ya se ha dicho también aquí, pienso que ciertamente se han hecho avances en el estudio sobre la presencia de Aristóteles en Heidegger, pero pienso que no todo se ha hecho, aunque aquí
tenemos un palmarés de excelentes investigadores que no solamente han tocado la cuestión de la filosofía práctica, de la ética nicómaco, de la retórica, sino también de la cerca del alma, que es absolutamente fundamental, porque efectivamente lo que Heidegger quiere hacer inicialmente es una ontología, o sea, se podría entender como una ontología de la vida humana, y me parece que eso excede y que realmente eso tiene que ver con el papel fundamental que Aristóteles juega a lo largo de todo el camino heideggeriano. Insisto en lo que ya he dicho, la ontología fenomenológica, no, hombre, Heidegger no hace ontología, bueno, no, por supuesto que no, en sentido tradicional, por supuesto que no, como pregunta por las causas, por supuesto que no, pero en Ser y Tiempo dice que la fenomenología, o sea, que ontología y fenomenología son las dos caras de una misma moneda, que la fenomenología es el cómo de la investigación principal, etcétera, ¿no? Entonces, esa ontología fenomenológica que hace Heidegger tiene que ser entendida como pregunta por la verdad y esta como manifestación, como llegada a la presencia, que es como aparece de manera paradigmática en el texto de 1939. Leído esto así, la descripción realmente ha sido en trazos demasiado gruesos. Leído esto así, se ve mucho mejor, en mi humilde opinión, la continuidad en el pensamiento heideggeriano. ¿Hay que, por supuesto que hay que, hay cambios de enfoques, hay llegadas a callejones sin salida y retrocesos para volver a empezar porque hay vías que se manifiestan como imposibles, por supuesto. Pero, pero la idea de una ontología fenomenológica que se pregunta por la verdad y el sentido, eso se mantiene. La destrucción, por supuesto que se mantiene. La importancia de la destrucción está muy desde el principio y la destrucción se mantiene, aunque la destrucción no se llevará a cabo estrictamente en los términos de Ser y Tiempo, pero lo que hace Heidegger después de 1930 es continuar el proyecto de destrucción. El pensamiento ontohistórico está directamente vinculado con el proyecto de destrucción, de tal manera que no es que yo tenga especial empeño por defender que hay unidad en el recorrido heideggeriano, es más bien que se me muestra como algo palmario. Podríamos decir, y con eso termino, que Heidegger, como todos los grandes pensadores, como él mismo dice, es un pensador de un solo pensamiento, eh, y eso hace que, a pesar de las idas y venidas que acompañan a toda actividad que realmente sea propia, original, creativa, eh, eh, se cumple en Heidegger, que es el pensador de un solo pensamiento. Muchísimas gracias, profesora Carmen Segura. Y bueno, por último, dentro de nuestros participantes, le cedo la palabra al profesor Jorge Luis Quintana. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Y bueno, quisiera empezar sumándome a los agradecimientos. En primer lugar, agradecer a los coordinadores por invitarme en este espacio con intérpretes tan destacados de la obra de Heidegger. Para mí es un honor compartir un diálogo respecto de un texto de esta magnitud con los autores que he leído durante todo mi proceso de formación filosófica, el doctor Ángel, la doctora Segura, el doctor Vigo. Hace no tantos años conocí también el trabajo del doctor González cuando llegué a México a estudiar la maestría y que han acompañado justamente mi proceso de acercamiento a la obra de Heidegger. También agradecerles por el espacio, obviamente, para publicar en este texto tan magnífico que han desarrollado y agradecerles en sí mismo por la obra. Como señalaba Jan en un principio, es un proyecto editorial sobre estos diálogos de Heidegger con Aristóteles que ya consuma casi unos 8 años de trabajo desde 2016 y que ya tuvo un primer rostro que fue este texto publicado por la editorial Biblos y ahora continúan con esta publicación en la editorial SB. He estado cercano a todo el proceso que han desarrollado el doctor Ángel y el doctor Jan en la consecución de ambos libros
he visto el empeño que han puesto en el proceso de traducción, no solo de estas fuentes documentales de Heidegger, que no estaban disponibles en español hasta que ellos se han tomado el trabajo de hacerla accesible a nosotros, sino también la traducción de las contribuciones al español de especialistas de la obra de Heidegger, de textos muy recientes que también han visto la luz, de investigaciones de autores destacados, por ejemplo, las que salen en esta revista Cronos, que son de suma vitalidad, ¿no?, para fortalecer el trabajo que se hace en lengua castellana sobre la obra de Heidegger, sobre sus textos tempranos. Entonces, simplemente agradecer ese esfuerzo descomunal que han hecho. También he visto todo el trabajo cuidadoso que han hecho, por ejemplo, con la transliteración de los conceptos en griego en su momento. He estado cercano al modo en que se han empeñado en ser sumamente cuidadosos con ofrecerle al lector un texto depurado en todos los niveles, no solo en la calidad de la redacción, pues de las contribuciones al español, no solo en la traducción, sino también en el cuidado filológico y en la transliteración de los conceptos claves de la obra de Aristóteles que están presentes en este libro. Entonces, sin más, y en primer lugar, agradecerles infinitamente, y también en mi labor como docente, porque hace poco tiempo tuve la oportunidad de dictar en la universidad a la que estoy vinculado un primer curso sobre la recepción que tiene Heidegger del De Anima de Aristóteles, y justamente trabajamos con el texto de Biblos, que ya fue mencionado por el doctor Jan, en el que ofrecen una primera traducción al castellano de las notas de Becker. Entonces estoy sumamente ansioso, celebro mucho la publicación de este libro, porque ya podré incluir no solo las notas de Becker, sino también las notas de Weiss, para iniciar a mis estudiantes de pregrado en la lectura de Heidegger y en la forma en que Heidegger empieza a asimilar este texto que para mí es fundamental de Aristóteles, que es el de Ánima. Yo llegué a este texto en el año 2012, más o menos 2011, en un grupo de lectura acá en Cartagena, llamado Hexis, con grandes amigos y compañeros. Y desde ese momento sentí la necesidad de empezar a trabajar un poco la relación de Heidegger y cómo asimila este tratado biológico aristotélico, y el doctor Ángel me orientó en mi llegada a México justamente para intentar un primer acercamiento a la forma en que Heidegger lee el de Ánima de Aristóteles. Tristemente en ese momento no tuve acceso, sino ya hasta el momento en que el libro, en que el trabajo de grado se finalizó, a las notas de Becker, que están presentes en el Jahrbuch, en Heidegger Jahrbuch. Entonces en ese momento no tuve tiempo de hacer una revisión sistemática, pero ya gracias a las traducciones y obviamente con el paso de los años me he venido acercando con mucho más cuidado, y celebro por eso también el noble y empeñado trabajo que hacen el doctor González y el doctor Jan y el doctor Ángel con hacernos disponible estas notas tan importantes, porque a mi juicio logran articular muy bien algo que Heidegger hace en su lección de 1923, la introducción a la investigación fenomenológica, si está traducido, porque Heidegger muestra un recorrido muy interesante de cómo se llega desde Aristóteles hasta Husserl en este proceso de transformación del concepto de alma al concepto de conciencia. Y en las lecciones de 1921, en estas notas, ya encontramos cómo Heidegger lo lanza así de una forma literaria y textual, que lo que es pensado por alma, por Aristóteles, deviene la Seele de Aristóteles, deviene la Bewusstsein husserliana. Como hay una especie de deconstrucción y de pérdida de un sentido originario del concepto de alma aristotélico, que deviene, ¿no?, en todo este proceso de soterramiento de los rasgos ontológicamente distintivos de la vida, pues al concepto de conciencia. Y sabemos que en el 23 Heidegger va a señalar cómo la vida, una de las formas en que huye de sí misma, es justamente con la construcción de este concepto de conciencia dentro del marco de la fenomenología husserliana, o así lo ve un poco Heidegger. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, destacar esta contribución para los lectores en castellano de estas primeras notas, tanto de Becker en la edición de Biblos como ahora de las notas de Weiss en este texto de SB. Y por otro lado, simplemente comentar un poco en lo que consiste mi contribución. Como bien han señalado, la obra de Heidegger en su diálogo con Aristóteles es sumamente relevante, sumamente importante, y yo en este libro de la editorial SB intento hacer un ejercicio. Por un lado, intentar mostrar cómo hay
un sentido específicamente fenomenológico, radicalmente fenomenológico, en la lectura que realiza Heidegger del concepto de prudencia de Aristóteles. Sabemos que en sus lecciones previas Heidegger nos da una definición del fenómeno articulando múltiples nociones de sentido, como en el informe Nator, Heidegger retoma el concepto de intencionalidad y nos habla de una intencionalidad plena para mostrar cómo la vida debe ser pensada a partir de una recepción crítica de Husserl respecto de este concepto de intencionalidad articulado en sus distintos sentidos de contenido, referencial, de ejecución y vinculado con la temporalidad, y cómo esta definición temprana que da Heidegger del fenómeno vinculado a este concepto de intencionalidad plena, luego encuentran un correlato en el concepto de la frónesis aristotélica. Como en la frónesis también vamos a encontrar esta estructura de sentido en el marco de la ética nicomaquea, destacando justamente un carácter de contenido, un carácter referencial y un sentido temporal que se abre con el kairos, ¿no? Esta temporalidad kairológica. Entonces, el primer tramo de la contribución es mostrar justamente esta asimilación de Aristóteles del concepto de prudencia a partir de los hallazgos que había realizado Heidegger respecto del concepto de fenómeno y esa múltiple articulación de sentidos. Y luego el segundo tramo de la contribución es mostrar, por qué no, y de una forma muy atrevida y sabiendo que a Heidegger no debemos leerlo necesariamente desde una óptica filológica, pero sí intentar también mostrar aquellos elementos que Heidegger deja de lado en su apropiación de carácter fenomenológico del concepto de la frónesis aristotélica, como en Aristóteles no solo hablamos de una prudencia vinculada con el individuo en concreto, que es, a mi juicio, lo que le interesa de una forma mucho más radical a Heidegger, al ontologizar nuestra comprensión de la prudencia, sino que también en Aristóteles encontramos un sentido político de la prudencia, y eso está muy claro en el libro sexto de la Ética Nicomaquia, y retomamos a Enrico Berti para mostrar tres niveles, ¿no?, de comprensión de la prudencia en Aristóteles. No solo hay un sentido individual, no solo hay un sentido familiar, sino también este sentido político. Y Heidegger, obviamente, al menos en esta apropiación que realiza el informe Nator, se restringe exclusivamente al primer nivel en que, de acuerdo a Enrico Berti, se construye el concepto de frónesis aristotélica en el marco de la ética nicomaquia, y nos aventuramos un poco también en este ejercicio de mostrar otros aspectos de la prudencia que Heidegger en el informe Nator no retoma, mostrar sus posibles vinculaciones, por ejemplo, con el ámbito de la reflexión específicamente, digamos, económica, crematística, que desarrolla Aristóteles en su Política, libro primero, y mostrar cómo ahí pueden haber algunos diálogos que también son sumamente ricos respecto del concepto de prudencia en Aristóteles, vinculado obviamente con una ciencia, como es la economía, ¿no?, la comprensión económica de Aristóteles, y específicamente con la crematística, vinculado con su sentido, digamos, natural y técnico. Entonces, bueno, sin más, invitar a todos a acercarse a esta coordinación, a esta edición, publicada bajo la editorial SB, con el sello de la SB, y bueno, sin más, también agradecer nuevamente, reiterar infinitamente los agradecimientos a los coordinadores por todo este trabajo que han hecho y a todos los autores que han contribuido con la publicación de esta magnífica obra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Jorge Luis Quintana. Voy a ceder la palabra primero al profesor Xolocotzi, que nos va a hablar en cierta medida, bueno, para empezar, de la colección en donde se inscribe este texto, que es la colección Phenomenon y Hermeneuin. Y finalmente el profesor Jan Orejarena nos dará algunas palabras de cierre. Sí, pues el libro, como ya señalamos, que estamos presentando hoy, se inserta en esa colección que pues es fruto de estas inquietudes que ya hemos anotado y que muchos de los que están aquí virtualmente presentes han participado, nos han apoyado muchísimo, ¿no? Entonces, este libro es el que presentamos hoy, que es el más reciente de esa colección, pero simplemente quisiera señalar que en esta colección tenemos otros dos volúmenes que se presentaron o se publicaron previamente, que perdón, es el previo, Diacronía y Sincronía del Tiempo en Husserl, Heidegger y Levinas, de Diego Ulises Alonso Pérez, y el primero con el que iniciamos esa colección fue precisamente Aspectos fenomenológicos de la tradición filosófica, ¿no? Y que realmente
Lo que queremos señalar ahí es algo en lo que el profesor Jan ha insistido, ¿no? Una especie de nuevo género literario que inaugura Heidegger, que es precisamente esas interpretaciones fenomenológicas, ¿no? Que efectivamente encontramos eso de manera, como hemos insistido el día de hoy, respecto de Aristóteles, pero que lo vamos a encontrar respecto de toda la tradición o gran parte de la tradición filosófica, esas interpretaciones fenomenológicas en las que tanto insiste Heidegger. Entonces, pues este trabajo, el que hemos presentado hoy, se inserta en esa dirección, ¿no? De esas interpretaciones fenomenológicas por parte de Heidegger. El libro se publicó en la editorial SB, como ya se ha indicado, y pues está disponible en todos los puntos de venta de la editorial. Entonces, pues están cordialmente invitados a leerlo. Creo que se ha expresado el contenido y los puntos importantes de discusión a lo largo de esta presentación. Pues solamente yo reitero nuevamente el agradecimiento a todos los colegas, a todos los que han colaborado, a las colegas, todos los que nos han apoyado en esta empresa, y reitero nuevamente mi agradecimiento especial al profesor Jan Orejarena. Bueno, el sentido de esta última contribución también es agradecer. Yo agradezco a todas las personas que están aquí presentes, tan admiradas y tan queridas, en tanto que han sido un elemento importante, no solo para la realización de este libro, sus estímulos y su trabajo ha sido siempre una guía de inspiración muy importante para el desarrollo de este número de obras que van surgiendo y de este intento de pensamiento que intenta abrirse camino por diversas vías. También no está, y es muy importante, agradecer concretamente el apoyo del profesor Ángel Chulukotzi. De muchas maneras ha contribuido en el desarrollo de estas investigaciones con su interés, con su ejemplo, con su tenacidad y también con su paciencia. A veces es difícil tener tanta paciencia a los atrasos, a los enredos, a los problemas o a las complicaciones en las que me meto por saber, por no saber mejor cómo gestionar algunos aspectos del camino académico, pero creo que este trabajo da cuenta de que aunque tal vez un poquito tardado, siempre se hace con el mejor cariño y la disposición posible, con el mayor cuidado posible. En este sentido, también un agradecimiento, cómo no, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por el apoyo que nos ha permitido para desarrollar estas investigaciones. Yo creo que a veces estamos muy acostumbrados en esto de la virtualidad a tener contacto. Por ejemplo, aquí hay personas, colegas admiradísimos de Santiago de Chile, Ottawa, Madrid, Cartagena, y pareciera que eso es fácil hacerlo, pero eso no es fácil hacerlo y requiere de mucho trabajo, mucha paciencia, mucho cuidado. Y en este sentido, pues, un agradecimiento a todos aquellos, a Ángel Juárez, que ha estado detrás de este evento, también a la doctora Viridiana por la moderación y la excelente presentación. Y pues esperamos que las cualidades que hemos tratado de plasmar en este trabajo sigan siendo realizadas, sigan siendo externalizadas en otros ámbitos y en otros escenarios. Muchísimas gracias a todas y todos. Les agradezco de verdad porque este ha sido para mí un encuentro de esos que quedan en la memoria y que son difíciles de olvidar. Y pues me voy muy feliz sabiendo que este libro ha sido muy bien presentado. Muchas gracias.
Bueno, de nuevo, agradecemos su presencia virtual y quedamos atentos para otro tipo de presentación del libro. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por el libro, gracias a vosotros por vuestro excelente trabajo. Adiós.